Este es el BOL, es la base de datos de todas el COI las secuencias COI que se tienen depositadas, y uno puede observar que Perú tiene poca información de COI. Gran parte de otros países, Brasil domina más, y en el caso de Perú existe muy escasa información. Esta es en función en relación al número de peces, de especies, información de peces, ¿no? Acá son las órdenes que presentan más datos. Este es a nivel de marino y continental. Las familias que presentan mayores registros, hay muchas que no están identificadas, y este es el caso de todos los países que actualmente presentan mayores datos de secuencias COI en el BOL, ¿no? En este caso Brasil destaca con más de 18.970 secuencias, pero ustedes ven Perú, se puede decir que no aparecen en los 10 primeros. Y esa es una realidad que actualmente tenemos que quebrar, esa barrera, ¿no? Eso se da en todos los organismos, mamíferos, antrópodos, en realidad en todos los grupos, ¿no? Esto es en el caso de los peces. Ustedes ven, mucho de la información es el vacío, y aquí falta otro gráfico, ¿no? Para destacar que de Perú son dos instituciones que realmente hacen depósito bastante de material COI, que es la Universidad de San Marcos y Corvini, ¿no? Entonces esto es lo que les hablaba sobre las especies tipo. Actualmente Perú es 44.5 especies que actualmente habitan en el territorio peruano, su localidad tipo es Perú. Entonces este es el objetivo del estudio en realidad. Y dentro de esto, más del 53% se distribuye en el Loreto, abarcan la cuenca de Ucayali, un poco Marañón y algunas otras cuencas, ¿no? Entonces observamos que Perú, que es una región que es la cabecera del río Amazonas, alberga cerca, se podría decir, aproximadamente el 25% de toda la diversidad conocida en la cuenca, y es la localidad tipo de todas esas especies. Entonces nosotros vamos a las localidades tipo, que buscamos los topotipos para poder colectar y poder secuenciar y obtener la base de datos de estos COI. ¿Y por qué hacemos esto? Este es el caso, por ejemplo, de Recoglanis. Recoglanis es una especie que es un ejemplo que acabó de salir. Por muchos años se usaban las secuencias de Recoglanis pulcher, Recoglanis del río Araguaia. Entonces, esta secuencia fue usada por muchas investigaciones, filogenías, diciendo que era Recoglanis pulcher. Entonces, nosotros realizamos las colectas cerca de la localidad tipo, y al comparar su secuencia COI con las secuencias que estaban en el GenBank, encontramos que realmente no es la que estaba en el GenBank, es otra especie, y la especie que por muchos años era reconocida como Recoglanis pulcher es una especie aún no descrita, ¿no? Entonces, en la actualidad, eso es lo que ocurre cuando uno hace DNA ambiental. Tienes tu librería, tienes varias secuencias y lo comienzas a comparar con el BOL o el GenBank, y vas identificando las especies comparando estas secuencias. Y muchas veces te va a identificar especies que no necesariamente se distribuyen en Perú, Tapayós o en Tocantins, San Francisco, especies que no se distribuyen en Perú, pero el GenBank lo va a identificar porque es la única secuencia disponible que se tiene. Entonces ese es el gran limitante. Y eso ocurre en todos los organismos, ¿no? Entonces aquí hay muchos, aquí trabajan con moluscos, invertebrados, y eso creo que ocurre en todos los grupos. Entonces el objetivo también es ir a campo, analizar las muestras y sobre todo 5 enfoques que tenemos que ver en base a los resultados de combinar análisis integrativo con DNA ambiental, ¿no? Porque primero nos permite identificar las especies de forma precisa, descubrir nuevas especies, como ya lo vieron con Vanessa Darío, la evaluación de salud de ecosistemas, monitoreo de especies en riesgo, porque podemos con DNA ambiental poder obtener solo con el registro de una especie que de repente está amenazada en alguna categoría, solo analizando el agua, pero siempre y cuando tengamos la secuencia de esta especie depositada. La detección de especies invasoras, como ya fue también mencionado anteriormente en el trabajo de Arcade, y sobre todo porque esto permite un poco anticiparnos a cualquier impacto, ¿no? Ahorita estábamos haciendo el estudio de las colectas en Alpagoya Michana, y el objetivo era recolectar la presencia de algunas especies invasoras, como es el Tricogaster y como es la tilapia, ¿no? Pero solo en función a DNA, porque hemos colectado en todos estos ambientes y no hemos podido colectar de forma física, pero sí hay registros a nivel de DNA. Entonces el DNA nos indica ya que hay un registro de esas especies invasoras en un área natural protegida, ¿no? Entonces, primero que es el uso de DNA ambiental y el uso de análisis integrativo nos permite
plantear estrategias para enfrentar problemas como las especies críticas, como en el caso de ópeas, descripciones antiguas, como en el caso de Sirubín y Mesurubín, y la falta de datos de referencia, ¿no? También nos permite colaborar de forma interdisciplinaria con muchas instituciones, con muchos laboratorios, porque un biólogo no se van a dar cuenta que cuando ustedes acaben la universidad, el conocimiento que ustedes adquieren solo se va a complementar con el conocimiento de un colega. O sea, uno va a ser más morfólogo, el otro molecular, y el otro de repente más macroevolutivo, el otro va a analizar más la parte estadística, ¿no? También existe beneficio sobre deficiencia, ya que no es invasivo, el caso de DNA ambiental, me permite hacer monitoreo a largo plazo y detección temprana de problemas. También un desafío es la accesibilidad de la técnica. Sabemos que todavía es muy caro, pero esto es algo que se está reduciendo en los próximos años, ¿no? Entonces, uno puede obtener de una muestra de agua una diversidad de especies, y si bien todavía la colecta es importante, porque sin la colecta tú no puedes obtener las secuencias de los individuos, pero también analizando los dos, un poco que vas a obtener unos mejores resultados. Entonces, ¿cómo estos enfoques pueden evolucionar y adaptarse a futuras necesidades? Vemos que cada vez, no solo es el proyecto de DNA ambiental a nivel del agua, ahorita hay proyectos San Marcos que ha ganado a nivel, usando DNA ambiental a nivel del aire, entonces eso se puede implementar a diferentes organismos. Ahora también usando DNA ambiental, que nos dice un indicio, y usando análisis integrativo, porque no solo es reconocer a las especies por su secuencia, sino es reconocer a nivel morfológico. Entonces sí existe un análisis integrativo que está conectado con el DNA ambiental, es decir, el DNA ambiental realmente depende de un análisis integrativo de las especies. Y bueno, antes que acabe, y espero que cada uno después de esto quieran un poco explorar más el área de sus especies tipos de moluscos, de especies marinos, y puedan empezar de repente a buscar tejidos y empezar a crear una base de datos en función a las especies tipo de la región de Perú, que eso nos va a dar una mayor, de repente, no va a facilitar algunas respuestas a nivel taxonómico. Entonces quiero agradecer primero al Comité de Conciencia porque están subvencionando este proyecto, al JAP que está actualmente estoy trabajando allá, y el Museo de Historia Natural, que bueno, que ya son muchos años que trabajo allá, y creo que gran parte del conocimiento que uno va adquiriendo a nivel de ictiología es parte del museo, ¿no? Gracias.